Próxima estación, Bellas Artes. Correspondencia con línea 8, dirección... Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a abordar el siguiente vagón del metro, en lo que platicamos sobre este tema. ¿Por qué pasan tantas cosas en los túneles, los andenes del metro de la Ciudad de México, como para que esta sea ya nuestra séptima recopilación de historias en el metro? Le invito a que piense en su día a día en este sistema de transporte y piense en qué tantas cosas extrañas ha visto. En lo que aprovecho que ya estamos por aquí, esperando la siguiente estación, y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia, y vámonos con Mara López, quien esta noche nos cuenta esto. Les quiero contar algo que me tomó tan de sorpresa escucharlo, y que para mí fue mi primer referente de las cosas raras que pasan en el metro. Y esto fue hace ya 10 años o un poco más. Para ir todos los días a mi escuela debía tomar el metro en la estación Juárez. Me bajaba en la universidad y ahí caminaba. Sin embargo, hubo una ocasión en que, por mi horario, no me tocó tan lleno el metro. Sí, venía algo de gente, algunos parados, otros sentados, pero no íbamos apretados. Y en la estación Zapata veo que se sube un amigo. Como él abordó por la puerta que me quedaba justo al frente de donde iba yo, cuando me encontró ahí, se me hizo tan extraño que su reacción al verme fuera una como si estuviera asustado. Nos llevábamos bien, entonces me extrañaba mucho que me viera con esos ojos. Él caminó lento hacia mí. Las puertas ya se estaban cerrando detrás de él y me acuerdo que volteó para atrás, hacia el andén. Yo lo veo como estaba y entendí que algo malo le estaba pasando, por lo que lo jalo despacio del brazo porque no decía nada. Le pregunto que qué pasó y me dijo: ¿cómo le hiciste para entrar antes que yo? Yo le pregunto que a qué se refería, si ya sabía que yo siempre me subía unas estaciones atrás. Sí, ya sé, pero estábamos platicando ahorita. Estábamos esperando el metro juntos. ¿Cómo entraste tan rápido? Le pregunté que cómo que estábamos platicando, y no se refería a mensajes por teléfono, ya que yo no venía con el teléfono en la mano. Le dije que yo venía de la estación Juárez. Él me comenzó a decir que no, que él y yo estábamos platicando antes de subirnos al metro, pidiéndome que dejara de jugar con eso, que le dijera cómo le hice, y yo le estaba jurando que no, que me había subido en otra estación, que yo venía de mi casa, que no era posible que estuviera en esa estación, que a lo mejor me confundió. Pero él me dijo que no podía confundirme, que yo me le había acercado para platicar, mientras esperábamos el vagón. Los dos nos quedamos tan desconcertados ese día que no sabíamos ni qué decir. Avanzamos las estaciones y llegamos a universidad, quedándonos con esa pregunta de entonces ¿con quién estuvo hablando? Yo le creí. Su reacción era de verdad. Él estaba muy asustado, sin importarle que la gente lo viera extraño por venir explicándome esto nervioso, que estuvo hablando con alguien que era idéntica en todo a mí, pero que al subir al metro, cuando coincidimos y volteó, ya no estaba. El fenómeno de bilocación podría aplicar en este caso. ¿Podría ser algún doble como los que hemos escuchado con malas intenciones? ¿O algo más? Piénselo. Aldair Rueda esta noche nos cuenta esto. Por un trabajo que tuve en el año 2016, que salía de trabajar a las 11 de la noche, la estación Ermita me quedaba apenas a unos pasos. Llegaba rápido y yo me bajaba hasta Cuitláhuac. Me acuerdo que esa noche no iba tan cansado como otras. Por esa razón no iba durmiendo. Iba sentado viendo mi teléfono, escuchando música, pendiente de las estaciones. Y cuando justo pasamos por Popotla, avanzó el metro, dejando esa estación detrás, porque yo leí el cartel de esa estación. Me puse de pie para bajarme cuando llegamos a la siguiente. Ahí descendí, y al leer el cartel del andén, vi que estábamos de nuevo en Popotla. Esto para nada tenía sentido. Justo la habíamos pasado y lo leí en 2 carteles más.
por lo que estando ahí seguro de que estaba de nuevo en esa estación, que se repitió no sé cómo. Intenté volver al vagón, pero ya se estaba yendo. Aún tenía tiempo, no iban a cerrar todavía el metro. Y estando completamente solo en esa estación, que siempre a esas horas la veo sola cuando paso por ahí, vi que estaba solamente una persona del otro lado esperando, el vagón para la dirección contraria. Reviso mi teléfono viendo la hora y ahí fue cuando volteé a ver a la otra persona, ya que de reojo veía que estaba viendo hacia mi dirección. Levanto la mirada y yo creo que me topé a esa persona, fantasma, no sé qué sea, de quien han hablado mucha gente en muchos canales como el tuyo, Alan. Esa persona enfrente de mí, separados apenas por las vías del metro, la única persona ahí ya que ni guardias había. Era una mujer algo alta, no tanto, pero sí tal vez más que yo, delgada. Tenía no sé si un tipo de vestido algo largo, oscuro y no dejaba de verme, con esa cara, esa sonrisa que podía ver claramente, a pesar de la distancia, ya que ahí no estaba oscuro. Al verle la cara, yo podría jurarles que eso que tenía enfrente de mí no era una persona. Ahora estaba seguro. Esa sonrisa no era normal. Los ojos medio hundidos, a lo que alcanzaba a ver. La piel, si bien no era tan pálida, sí era muy blanca. Esa mujer no dejaba de verme, sonriéndome de esa forma que creo que a muchos nos han sonreído en la vida como para saber cuando alguien lo hace con buenas intenciones. Y esa sonrisa no era para nada el caso. Yo me estaba incomodando mucho, asustando. Ya era grande, pero aún así algo tenía en esa expresión que me daba tanto miedo. No podía creer que algo así me estuviera pasando en el metro. Hasta que la veo caminar, saliendo de la estación, yéndose por el túnel para salir y viendo cómo de vez en cuando voltea para verme. Hasta que dejé de escuchar esos tacones que no eran tan altos, pero hacían mucho eco en cada paso. Me alivié cuando dejé de verla, de escuchar cómo se perdieron sus pasos, y escuché que el metro ya iba llegando. Pero en ese momento, algunos segundos después quizás, comencé a escuchar que de las escaleras para bajar al andén sonaban exactamente el mismo tipo de tacones que hace unos momentos le había escuchado a esa mujer. Y fue ahí que entendí que ella no se había salido de la estación para irse, sino para entrar por mi lado. Me orillé al andén, no dejaba de voltear a las escaleras, viendo quién llegaba primero, si esa mujer que no sabía qué quería, quién era, o el vagón. Y gracias a Dios llegó primero el metro. Me subí rápido, caminé hacia lo más cerca de una pareja que iba a bordo. Y antes de que cerrara el vagón, yo seguía escuchando esos pasos, haciendo el mismo eco en la estación, solo que nos fuimos, avanzamos y ya no la vi. Pero me quedé con un susto que, como les dije antes, yo no creía que eso pasara en las estaciones del metro, en algo tan común para muchos en su día a día como para mí. ¿Era esa la mujer sonriente del metro? Hay testimonios de entidades que se llegan a mostrar a varias personas, que por eso se llega a hacer un colectivo de historias, de experiencias sobre un mismo tipo de espectro. ¿Qué es? ¿Qué busca? ¿Por qué sigue aquí? ¿Qué fue lo que la ató a este mundo? Si alguna vez tuvo cuerpo físico. Cuéntenos sus teorías. ¿Y en dónde es que más se cuenta que se ha visto a esta mujer? ¿Por qué tanta gente ha coincidido con ella? Ahora le voy a contar el testimonio de Martín de la Cruz, el cual quise emparejar después de este relato porque, en parte, hay algo contrario a esta entidad. Ya verá a lo que me refiero. Cada que salimos de fiesta, terminábamos en casa de un amigo mío, quien vivía a unas 4 calles de la estación Doctores. Nos íbamos en la línea verde hasta Santa Anita. Y por más que nos gustaba la fiesta, procurábamos nunca tomar nada si nos íbamos a regresar en metro. Ya saben, por lo peligroso que puede ser y el no estar plenamente consciente de tu entorno. Al ir caminando afuera de las estaciones podía ser peligroso. Por eso les aseguro que lo que me pasó esa noche no fue producto de mi imaginación, ni por tomar algo, nada.
En esa ocasión nos fuimos a eso de las 11:30 de la noche, de casa de mi amigo. Con suerte alcanzábamos los últimos 2 vagones del metro, si no es que el último. Por lo que esa noche abordamos y al frente, aparte de un amigo y de mí, iba un hombre sentado. Y cuando nos sentamos mi amigo y yo a mitad del vagón, pasamos una estación y apenas ahí noté que al fondo venía una mujer sentada. Le puse atención porque vi que venía en una posición de estarla pasando mal. Me explico. Ella venía recargada con sus codos en las rodillas, tapándose la cara, y poniendo atención, aún con el sonido del vagón, pude escucharla sollozando. Claro que me sentí mal por ella. Aún así, no pensé en acercarme. La verdad, cualquier persona en el metro a esa hora, seas hombre o mujer, es sospechoso. No quería incomodarla con eso precisamente. Y cuando me le quedé viendo, yo me acuerdo que mi amigo venía platicando algo a lo que dejé de ponerle atención por verla a ella. De repente, yo creo que sintió mi mirada porque se quitó las manos de la cara y rápido volteó hacia donde estaba yo. Y antes de voltearme para que cuando me viera no se sintiera incómoda, sí hicimos contacto visual por un momento. La cara que tenía esa chica, creo que es el rostro más triste que he visto en mi vida. Ella, recuerdo que era un poco morena, se le veía la cara roja por estar llorando y la boca, su boca, la expresión, vaya, es de esas que sabes que la persona llorando la está pasando de verdad muy mal. Lloraba con mucho sentimiento, eso era seguro. Volteé rápido cuando apenas noté su expresión y el que ella me viera directo a los ojos, y mi amigo me preguntó, inclinándose un poco hacia el frente y dirigiendo su mirada hacia la chica, al fondo del vagón porque yo estaba estorbándole. Oye, alguien viene llorando allá atrás, ¿verdad? Le digo en voz baja que no diga eso, que no se asome, que la chica nos iba a ver que la estábamos observando. Y él, inclinado hacia el frente, me pregunta, ¿cuál chica, Martín? Volteo y atrás no había absolutamente nadie. No habíamos llegado aún a una estación como para pensar que esa mujer se había bajado ya del vagón, y le pregunto que si también la había escuchado. Él me dice que sí, que por eso había dejado de hablar y se asomó hacia atrás para ver quién estaba por allá llorando. Me acuerdo que hasta se puso de pie para revisar. Caminó hacia atrás, a él no le importaba mucho lo que la gente pensara. Y cuando me dijo sorprendido que no había nadie, y luego ahí sí llegamos a la estación, le dije lo que había visto. Él sí creyó que yo estaba bromeando. Sin embargo, le conté a detalle lo que a ustedes de esa chica, que estaba por allá, que no entendimos a dónde se fue de repente, si fue real o no, aunque podría pensar que me la había imaginado. Pero ¿por qué mi amigo sí la pudo escuchar? Nos quedamos con miedo, no les voy a decir que no. Sin embargo, a mí cuando se me pasó ese miedo toda la noche y parte de la semana, que seguía frecuentando el metro, no podía dejar de sentirme triste por esa chica. El haberla visto así sentía que algo de su expresión se me había pegado, pero intenté de todas formas en que no me afectara, porque sí, hasta hubo noches en que me costaba dormir, por más cansado que estuviera y no por miedo. No dejaba de ser algo completamente paranormal, a mi forma de verlo, pero era esa tristeza que de alguna forma me había llevado conmigo, hasta que pasó el tiempo y dejé de sentirme así. Sin embargo, nunca se me olvidó. Ahora entiende a lo que me refería hace rato, esa expresión completamente opuesta de ese ser sonriente que han visto en las estaciones, entre los túneles. ¿Por qué una entidad contagia tanto ese miedo de solo verla y la otra, como el caso de Martín, le hizo llevarse ese pesar, esa tristeza que reflejaba la expresión de esa mujer en el metro, de ese fantasma? ¿Qué piensa? Rubén M., como nos pidió llamarlo, nos cuenta esto. Fue en el año 95 que trabajé en mantenimiento de varias zonas del metro. Estaba asignado principalmente a la línea 3, y sinceramente jamás me pasó nada extraño en los 7 meses que estuve trabajando ahí, que fue en el 7º mes que ya había cerrado el metro. Quizás eran ya las 12:30 de la noche, que estaba regresando unos utensilios a una bodega que teníamos, cuando me voy acercando a esa puerta y escucho desde afuera
cómo adentro se está riendo una niña. Esta voz no era para nada algo que pudiera confundirlo, porque la risa de una niña no se puede comparar con nada, por lo que sí se me hizo extraño. Más que nada, al principio pensé que algún compañero había dejado ahí a su pequeña. Esa bodega no tenía otra salida, alguna otra entrada. Era un cuartito completamente cerrado, por lo que tocó la puerta de la bodega diciendo: «Mija, voy a entrar», para no abrir y asustarla. Cuando abro y todo se quedó completamente en silencio. Los escalofríos que sentí esa noche al ver todo vacío, quedándose callado, sin saber a dónde se había ido esa niña. Ahí no había lugar para esconderse, que aún así me puse a buscar por la bodega, pero no había nadie. Dejé las cosas, cerré con llave y me fui completamente asustado, pero dentro de lo que cabe, tranquilo. Llegué a contarle a un compañero que andaba por ahí, y él me dijo que no era el primero a quien le había tocado escuchar ahí en la estación Guerrero a una niña, ya sea llorando, corriendo de un lado para otro o simplemente riéndose como en mi caso, o hablando. Solo que nadie la ha visto, solo la escuchan, que por algo no se dejaba ver y que mejor no la buscara. Seguí trabajando ahí de noche y nunca me tocó esa mala suerte de volverla a escuchar. Cuando nos encontramos con algo paranormal, con un evento que, considerando las posibilidades de ver algo completamente del otro mundo, usted, a pesar del miedo, llega a considerarlo como buena suerte por haber sido testigo de ello, o mala suerte. Coméntenos y no olvide seguirme en Instagram. Me encuentra como @alan.salas, A después de la primera S, la cuenta del mausoleo @mausoleo de los horrores, las redes sociales que les estamos dando un lavado de cara, actualizando contenido, y nos ayudaría mucho si nos siguiera por allá. Gracias, muchas gracias por ayudar a crecer este proyecto, los aprecio mucho. Y ahora Abigail Casares nos cuenta esto. Sé que este es el espacio adecuado para contar mi historia, que a día de hoy mi familia no me cree. Pensaron que estaba loca, que por alguna razón les quería jugar una broma a mi familia. Pero ¿qué sentido tendría hacerlo? No gano nada, muy por el contrario. Esa noche llegué queriendo desahogarme con ellos, encontrar algún tipo de calma, pero por fortuna, mi amiga estuvo conmigo y con eso me bastó. Y con algo más que les voy a contar. Ni siquiera era tan tarde cuando pasábamos mi amiga y yo por uno de los túneles algo largos de la estación La Raza para llegar al andén Valla. No nos tocó que fuera alguien más con nosotros esa noche, y si bien sí se escuchaba gente por el andén al que aún no llegábamos, sí íbamos caminando solas por ese túnel. Desde que entramos vi que a mitad había una persona sentada, como con una capucha encima, cubriéndose la cara, cosa que sí se me hizo extraña, ya que nunca me había tocado que alguna persona estuviera en esa zona, porque era ya dentro de las instalaciones. No me había tocado que estuvieran pidiendo dinero de esa forma. Bueno, eso parecía estar haciendo. Caminamos mi amiga y yo. Cuando llegamos a la altura de esa persona, le vi la cara. Lo que pasa es que no tuve tiempo de nada, porque sentí como mi amiga me jaló del brazo y empezamos a correr hacia el andén. Yo por unos segundos volteé para ver si era real lo que había visto, por lo que giro la vista corriendo, tratando de no tropezarme, y sí, confirmé que sí era lo que vi, ya que eso nos seguía viendo. Llegamos al andén. Yo sabía que la gente nos estaba viendo raro, la poca que había por ahí, más que nada del otro lado. Sin embargo, a mí no me importaba. No estaba procesando aún qué vi en el túnel, hasta que mi amiga, todavía agarrándome del brazo, me llevó hasta llegar con un guardia, y escuché que le dijo que en el pasillo estaba alguien que nos estaba asustando, por lo que el guardia simplemente se fue apresurado por el pasillo. Nosotras ya no lo teníamos a la vista, pero sí escuchamos cómo iba hablando en voz alta por el pasillo, y pasos corriendo, alejándose del andén. En ese momento que todo pasó tan rápido, yo no me atrevía a poner en palabras lo que mi amiga sí pudo, ya que me preguntó en voz baja, nerviosa: «Abby, ¿acabamos de ver a una persona con cara de perro?». Esa pregunta la sentí como un balde de agua fría. Sí, había sido eso lo que vimos en el pasillo.
a esa persona sentada en el suelo como pidiendo dinero. Eso no era alguien, era algo, estoy segura. Y no era tal cual como un perro y ya. No, era algo demasiado extraño y real, diría yo. Pero no pude haberlo imaginado porque ella también lo vio. Por eso corrimos. Era la cara de una persona y al mismo tiempo, como si fuera de un perro también. Con pelo muy corto, pero a fin de cuentas toda la cara cubierta de pelo y la boca así un poco larga. Las dos estábamos más que nerviosas, pero con toda la gente que estaba por ahí, que algunos se estaban asomando por el pasillo, luego de vernos. Creo que nos pudo más ese sentimiento de vergüenza que los demás nos vieran alteradas, que el lado bueno fue que nos ayudó a calmarnos. Llegó el metro y las dos íbamos tomadas de la mano, apretándonos fuerte porque, de verdad, fue tan impresionante haber visto eso. ¿Era siquiera real? Cada quien llegó a su casa y no tocamos el tema ya ni por mensaje. De hecho, creo que no hablé con ella esa noche. Le conté a mi familia apenas llegué, temblando por haber visto eso. Y todos me dijeron que probablemente había visto mal. A pesar de que les dije que mi amiga también lo vio, no me creyeron. Dijeron que lo estaba inventando. Sin embargo, cuando me aparté de todos, mi abuelo se acercó conmigo. Cuando terminamos de hablar de eso, que sinceramente, sí me fui algo decepcionada porque creyeran que lo estaba inventando. Y mi abuelo me dijo que me creía, que él nunca había visto algo así, pero sabía que en el metro de vez en cuando pasaban cosas demasiado raras, que sí me creía y que me cuidara mucho. Nos apartamos un poco más y mi abuelo me dijo que me creía sin dudar porque cuando él era joven tenía conocidos que trabajaban en el metro, de guardias de seguridad o personal, y sí le llegaron a contar que en una ocasión, cuando estaban dando un rondín por las estaciones subterráneas, le tocó ver a quien le contó esto a mi abuelo y a un compañero más, a dos ratas gigantes del tamaño de un perro mediano, que sus compañeros quienes trabajaban ahí sí les creyeron, pero quienes no trabajaban ahí en el metro, al igual que mi familia, los tomaban a locos, pero no tenían por qué mentir. Así que sí, me creía, por las cosas que le contaron que llegaron a ver ahí. Le han contado de seres o criaturas, podríamos decir, que se pasean por las estaciones del metro. Creo que son esas historias que si no las vives, puede que sea difícil de creer para muchos. Sin embargo, en este espacio saben que sí les creemos. Y apreciamos su confianza porque sabemos que no siempre es fácil platicar esto, menos cuando nuestro círculo de confianza simplemente no nos cree, pues en este canal los recibimos con cariño. Gracias. Y ahora, una persona que prefiere no mencionar su nombre porque aún trabaja en este sistema de transporte, nos cuenta esto. Si a mí me contaran lo que les voy a platicar, les aseguro que no lo creo, pero me tocó vivirlo. Y gracias a Dios que no fue solo. Doy fe de que en el metro, cuando cierra, principalmente en los túneles donde no debería haber nadie, por seguridad principalmente, pasan cosas demasiado extrañas. Aún trabajo por aquí. Sé que con mis compañeros no va a haber problema con contar esto. Todos lo contamos para que la gente se entere de lo que ocurre. Sin embargo, pues ya sabemos cómo son las administraciones. Nada malo se debe contar del metro porque, pues bueno, la imagen. Esto me pasó en el año 99, cuando todavía era guardia de seguridad en el metro. Mi estación asignada era la Norte 45, y cuando cerrábamos debíamos dar unos rondines porque nunca faltaba la gente que se metía a pasar la noche y sí, habían accidentes por ello, cosa que nunca se reportaban públicamente. Y me acuerdo que esa noche me habló un compañero por radio. Le contesto, preguntándole que si estaba todo bien porque apenas me sintonizó, me estaba pidiendo apoyo para el andén de la estación Norte 45. Voy corriendo, bajando sobre todo, escuchando que estaba pidiendo que se desactivara todo lo necesario porque tenía que bajar a las vías. Mis compañeros le preguntaban que cuál era el motivo y este compañero decía que había una bruja corriendo en las vías, metiéndose al túnel. Y yo en un principio creí que se refería solo como a manera de insulto hacia esa mujer que estaba ocasionando problemas, que por eso le decía bruja. Pero cuando lo escuchaba por el radio, él estaba muy agitado, diciendo que no nos tardáramos en llegar, porque se nos iba a ir.
y yo ya escuchaba por las escaleras cómo estaba gritando mi compañero, ya que su voz rebotaba por los pasillos y túneles. Y fue hasta que llegué al andén que escuché la risa de esa mujer, cómo se iba alejando por el túnel. Cuando llego con mi compañero, bajé a las vías con las cosas ya apagadas que me costó un poco alcanzarlo. Solo veía por dónde iba con la linterna y cuando llegué con ellos, sin dejar de escuchar en la radio a mis compañeros pidiendo que les dijéramos dónde íbamos, qué estaba pasando. A la señora, a ella la pude ver porque mi compañero se había parado en un punto y esta mujer estaba trepada en una de las tuberías del techo, viéndonos, riéndose de nosotros. Era una mujer que en apariencia daba la impresión de que era una persona en situación de calle. Y mi compañero me puso el brazo, impidiéndome el paso, y diciéndome en voz baja que nos fuéramos, que nos regresáramos porque él había visto cómo de un salto llegó hasta allá, que cuando llegaran mis compañeros veríamos qué hacíamos, solo que ni uno de los dos se movía. Ahí estábamos, con la vista fija hacia esa mujer. Yo ya estaba dando unos pasos para atrás sin saber qué hacer realmente, cómo la íbamos a bajar de ahí, y aparte, ¿qué demonios era esa mujer? Cuando de la nada la vemos bajarse desde allá, escuchando cómo caía al piso y cómo mi compañero no reaccionó tan rápido. Cuando la buscó con la luz de la linterna, ya no vimos nada. Así como llegamos corriendo, salimos de ahí, casi volando, llegando al andén, a la luz, y con otros compañeros preguntándonos que a dónde se había ido esa mujer. Y les dijimos que no sabíamos, que se nos había desaparecido. En ese momento yo pensé que no nos iban a creer, pero nos dijeron que sí la escucharon en todo momento por la radio, su voz en la estación y que mejor ya ni la persiguiéramos, que no había pasado nada, no nos habían reportado alguna falla respecto a esto. Vaya, que hubiera hecho un corto, descarga con algo por allá y que si la habíamos visto corriendo como si nada, antes de desactivar lo necesario, que seguro, esa no era una persona. Esa noche, aún así, mis otros compañeros de las estaciones estuvieron al tanto de lo que pasaba. Sin embargo, no encontraron a nadie. No escucharon nada más que nosotros. Y olvídense de las cámaras, porque ahí no había nada registrado. Solo a mis compañeros y a mí corriendo por la estación, pero yo sí la vi, trepada en el techo. Una mujer completamente de película, se los aseguro. Y el acordarme de su apariencia cuando llegaba a trabajar en la noche, sí me quitaba la tranquilidad. Si usted viera algo así teniendo el puesto de guardia de seguridad, ¿cuál cree que sería la mejor opción, considerando todo lo que acabamos de escuchar? ¿Se atrevería a hacer algún movimiento para atrapar a esa mujer? ¿Cree que haya sido una bruja o algo más? Melanie, esta noche nos cuenta lo siguiente. Hola Alan, espero se encuentren bien tu audiencia y tú. Les quiero contar que cuando iba en la preparatoria, un día saliendo de esta, me dirigí hacia el Metro Ferrería, con dirección a Martín Carrera, en la línea roja. Todo iba bien hasta que comencé a sentir el ambiente un poco extraño, pero como pensé que era cosa mía, ya que solo estaba pensando en que quería llegar rápido a mi casa, por lo que en la estación 18 de marzo bajé rápido del vagón para realizar el transborde a la línea 3. Al momento de llegar a una intersección me doy cuenta que no habían personas. Volteo hacia atrás por donde venía caminando y ¿cuál es mi sorpresa? Al ver que no venía absolutamente nadie. Toda la gente que se había bajado conmigo del vagón ya no estaba. No entendía qué estaba pasando, pues no había caminado tan rápido para haber dejado a todos tan atrás. Además, eran las 3:30 de la tarde. A esa hora está bastante concurrido. No había manera de que las personas simplemente desaparecieran. Comencé a entrar en un ataque de pánico, así que solo pensé en correr hasta llegar a esa línea. Cuando iba por las escaleras, ahora sí comenzó a bajar gente y llegar por donde yo venía. Así que me tranquilicé, pero no entendía qué es lo que había pasado. ¿Dónde estuvo toda esa gente que incluso algunos hasta venían corriendo, apresurados? No pude dejarlos atrás porque yo no iba corriendo como ellos. Nunca pude encontrar respuesta de qué pasó.
y me gustaría saber si a alguien más le ha ocurrido algo parecido. ¿Por qué cree que se den estos eventos? Hay gente que asegura que es por la construcción, por lo profundas que son algunas estaciones. De alguna manera se dice que la energía negativa se concentra, se junta con todo el día a día de la gente que pasa por esas estaciones y deforman algo por ahí que resulta en estas experiencias. Es una de las teorías. ¿Cuál es la suya? Una persona que prefiere mantenerse anónima esta noche nos cuenta esto. Me impactó tanto cuando escuché una experiencia aquí en tu canal, en las recopilaciones de El Metro, que me hizo saber que no estaba loca, que realmente los fantasmas te pueden meter un susto por las razones equivocadas. Y es que hace mucho, yo venía de casa de mis papás. Tomé el metro a eso de las 10 de la noche en la estación Observatorio. Iba hacia el Salto del Agua para transbordar. Y apenas había entrado a la estación para esperarlo y viendo que había una sola persona a esa hora. De la nada veo que este muchacho se deja caer a las vías a unos 6 metros de mí. Yo me tapo la cara porque sabía que podía haber una descarga y al mismo tiempo grito por el pánico. Me destapo los ojos, comienzo a correr y en eso llega un guardia conmigo, que no supe de dónde salió. Me dice que me tranquilice en voz baja y me pregunta: «Señorita, también acaba de ver lo mismo, ¿verdad?». Al ver que su reacción no fue correr hacia las vías para asomarse, ver si el muchacho estaba bien, eso me hizo saber que algo raro había pasado. Y yo, nerviosa, volteando a las vías, le digo que sí, que el muchacho. Y él, con una expresión de nervios y al mismo tiempo intentando tranquilizarme, me dice que no pasaba nada, que a él también le había sorprendido lo que habíamos visto, que el muchacho que se aventó no era real. A palabras de él, ya no. Si antes estaba muy asustada, nerviosa, confundida, a punto de salir corriendo de ahí al ver que un chico se había tirado y nadie se movía por él. Es más, yo me asomé un poco y ni siquiera lo veía. No sabía qué pasaba por mi mente. Él comenzó a decirme que acabábamos de ver a un fantasma. Y luego me dijo que, tristemente, en esa estación habían fallecido ya para ese año 2007 varias personas arrojándose a las vías. Por eso siempre estaban atentos. Pero que cuando vio a ese muchacho en ese momento y me mostró su brazo, él también estaba temblando. Y al no escuchar la caída, alguna descarga, supo que simplemente nos tocó ver a alguien quien había hecho eso hace mucho, o poco, no sabíamos. Pero en realidad ya no estaba con nosotros. Esa noche me sentí muy mal. Me acuerdo que el guardia me ofreció poder llamarle a alguien si lo necesitaba, pero como yo tenía en ese entonces mi plan de llamadas gratis en mi teléfono, por aquellos años existían estos paquetes y saldo. Le agradecí mucho por haberme explicado eso y no dejarme sola, y me fui hablando por teléfono con mi hermana, a quien le conté esto. Y cada que visitaba la estación Observatorio, tenía ese miedo de volver a ver algo así, de alguien arrojándose a las vías, que de por sí es espantoso porque sabes la razón por la que lo hace. Pero luego darte cuenta de que ni siquiera era real. Ya no, pero lo fue en un momento, cuando dejó este mundo esa persona de esa forma. Discúlpenme, pero cada que toquemos algún tema de esta índole, me gustaría abrir un pequeño paréntesis, solo para recordarles sobre la salud mental. No la dejemos de lado. Si tienen alguna situación, no duden en hablarlo con alguien de su círculo cercano. Tienen también mis redes sociales de contacto a la mano, si necesita alguna orientación sobre el tema. No puedo ofrecerles una consulta como tal, pero quizás pueda orientarlos para que no tomen una decisión permanente por una emoción o estado temporal. Que la vida no le haga parecer que es la única opción porque no lo es. La caja de comentarios también está a su disposición. Hay una calidad muy bonita de gente en este espacio y esperándole en su entorno a que regrese a casa. Animalitos en ocasiones esperando por usted. Tenemos una sola vida. Yo sé que a veces se pone muy difícil, pero a fin de cuentas, tantos tiempos, posibilidades, idiomas, algoritmos, nos hizo coincidir con usted que escucha esto, y quizás le puedan servir estas palabras de su servidor, quien también lo espera en este espacio para escuchar siempre una historia más.
Gracias por escuchar este paréntesis y por no rendirse, que eso es algo muy valiente de su parte, se lo aseguro. Y hablando de escuchar una historia más, una persona que prefirió mantener el anonimato, esta noche nos cuenta esto. Me gustaría no mencionar mi nombre porque esto involucra a mi hija, quien ya creció. No es tan grande, pero de vez en cuando escucha este tipo de videos. No quiero que sienta que las personas ya saben quién es. Pero hace años yo, al irme a trabajar, dejaba a mi hija en una estancia. Pasaba la tarde allá y la recogía a eso de las 6. Y usualmente íbamos a cenar a casa de mis papás, quienes me pedían que esperara a que bajara la gente en el metro y cenáramos con ellos. Pasaba la hora pico y ya me acompañaban a la estación Gómez Farías, que apenas avanzábamos 2 estaciones bajándonos en Pantitlán. De noche, pero no tan tarde, ahí nos recogía mi esposo. Y esa noche nos fuimos de casa de mis papás, mi hija y yo, a eso de las 9 de la noche. No era tan tarde, pero por alguna razón nos tocó nuestro vagón completamente solo. Era el de en medio. Subimos, nos sentamos, todo bien. Hasta que llegamos a una estación antes de Zaragoza, una estación que se me hizo que habíamos llegado demasiado rápido para ya ser la estación Zaragoza. El metro se detuvo ahí, abrió las puertas. Yo me asomé agachando un poco la cabeza para ver que esa estación no tenía ni una indicación. Vaya, no había ni un letrero que indicara en qué estación estábamos. Esa parte estaba completamente en blanco. Sin embargo, el andén estaba encendido y no se bajó nadie. No se veía a ni una sola persona ahí y tampoco subió nadie. Duró los segundos que normalmente dura el metro con las puertas abiertas y se volvieron a cerrar. Fue extraño, nunca había visto esa estación y eso que pasaba seguido por ahí. Y antes de llegar a Zaragoza, me acuerdo que mi hija, sentada a mi lado, me empezó a decir que la señora del fondo le estaba haciendo caras muy feas. Mi hija sonaba muy asustada, pero ni al fondo, ni cerca de nosotras, al frente, no había absolutamente nadie. Íbamos completamente solas. Y le pregunto, tratando de calmarla porque ya se me estaba desesperando, que cuál señora, que veníamos solas. Era raro porque ella nunca había tenido actitudes así, ni amigos imaginarios. Y mi hija, todavía más asustada, subiéndose al asiento, recargándose en mí, me decía levantando mucho la voz que esa señora, la que apenas se había subido, la estaba asustando, que no dejaba de verla con esa cara fea que le daba mucho miedo. Y comenzó a llorar, sin dejar de ver hacia atrás, apuntando al fondo del vagón. Ella nunca señalaba a nadie con el dedo porque sabía que era de mala educación. Sin embargo, esa noche, por el miedo, imagino, lo olvidó por completo, y no dejaba de señalarme y decirme que allá, que la señora llorando. Yo jamás había visto a mi hija así, pero volteaba y estaba completamente vacío. Apenas llegamos a Zaragoza, nos bajamos corriendo, más por mi hija que casi se me sale sola. Me bajo con ella, intento calmarla, pero por seguirla, nos salimos de la estación. Le llamé a mi esposo, quien fue por nosotras allá. Y calmarla esa noche fue tan difícil, no dejaba de temblar por el miedo. Pasaron los días, la llevé a consultar con una psicóloga para ver si había algo por ahí a qué ponerle atención respecto a eso. Pero todo salió bien en las varias consultas. No presentaba nada que pudiera indicarnos que la había alucinado. Siempre estuvimos al pendiente de eso, pero cuando creció un poco, a los 8 años, fuimos a una iglesia por una vuelta que tuvimos de un evento de mi prima. Y estando afuera de la iglesia, mi hija, ya más grande, comenzó a llorar. Me abrazó de la pierna y era como si fuera una niña así de pequeña otra vez. Yo la llevé hacia la orilla donde no hubiera tanta gente escuchándonos para preguntarle qué pasaba. Y ella llorando, pero ahora diciéndome en voz baja, me preguntó que si me acordaba de la señora que habíamos visto en el metro, la que le había hecho caras. Yo le respondí que sí. No sabía que ella sí la recordaba, y ella pensaba que las dos la habíamos visto. Mi hija me dijo que se veía igual señalándome discretamente a una monja algo mayor ya de edad, y me dijo que todo se parecía mucho a ella. Le expliqué que no podía ser ella,
que a lo mejor se parecía, pero que aquella señora era solo una mala persona que seguro molestaba a los niños. No le podía hacer nada, que ya nunca la íbamos a volver a ver, que no era la misma. Sin embargo, eso era mentira. Yo aquel día no vi a nadie más, pero ahora sabía cómo era la señora que había visto mi hija. Ella actualmente tiene 15 años y hace poco me recordó esa experiencia. Dice que nunca pudo olvidar la cara de la señora, y aunque no le gusta mucho hablar de eso, con nadie más que con mi esposo y conmigo, me dice que por esa noche le dan mucho miedo las monjas, porque le hace recordar a esa señora que se subió en esa estación que ni siquiera supe cuál era, y nunca la volví a ver. ¿Usted ha escuchado de estaciones que solo se ven de vez en cuando? ¿Qué sería eso? ¿A quién habrá visto la pequeña en esa ocasión? ¿Por qué es solo ella? Y es sorprendente porque aún la recuerda. Y cuénteme, ¿ha tenido alguna experiencia paranormal o inexplicable en el metro? De ser así, sería un placer conocer su historia. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.